Yo tuve la inmensa fortuna, el enorme privilegio de conocer a Franco. Conocí a tres Francos, uno en el cenit de sus facultades, que verdaderamente revelaban una recia e indiscutible personalidad. Después, otro Franco, ya cargado de más años y por lo tanto de una enorme experiencia. Y por último, un Franco que estaba ya en el atardecer de su vida. Tengo que decir que Franco era la contrafigura del dictador. No fue nunca un dictador. No decía, esto es y esto hay que hacerlo, sino que tenía el don de la consulta, el respeto a las opiniones de los demás y no mantenía nunca pues una actitud insolente, despótica y dictatorial. Franco fue un ejemplar único y, a mi juicio, el hombre de mayor importancia que tuvo España después de Felipe II, sin ninguna duda. Encontró una España desdichada, que estaba además rota por los separatismos, por los partidos políticos y por un régimen que no acertaba a integrar una opinión nacional o un deseo nacional de superación. Y lo cambió todo. Lo cambió todo sin fuerza política que estuviera respaldando cada una de las acciones que él determinaba. La seguridad social fue uno de los logros verdaderamente excepcionales del régimen de Franco. Yo, que he conocido a mujerucas con un pañolón negro en la puerta de sus casas pidiendo ayuda para el entierro de sus deudos, pienso que aquella estampa sombría, tenebrosa, de una España que no se podía poner de pie, fue sustituida por la alegría y por la confianza de unas estructuras políticas que ofrecieron unas posibilidades que antes no existían. No me explico que haya alguien que pueda denigrar la figura de Franco, porque en definitiva él no hizo nada más que el bien. Primero, él no era un hombre que estuviera dispuesto a asaltar el poder como consecuencia de la preparación legítima, por otra parte, de un golpe de Estado. Él estaba reservado y cuando llegó el momento en que la estructura republicana se derrumbó con el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, Franco dijo, yo tengo necesariamente que ayudar a mis compañeros para tratar de salvar a España. Y es lo que hizo. En definitiva, le pidieron a él, yo soy testigo de eso, de que acaudillara o que fuera el artífice de un nuevo tiempo. Y Franco lo admitió. Franco se hizo cargo de los poderes del Estado y dijo, mi mano no temblará. Y haré toda la justicia que esté dentro de mis posibilidades y un régimen que tenga la autoridad suficiente para imponerse a un pueblo descreído y que estaba ya fuera de las constantes que podían producirse en aquel tiempo. Franco era realmente un católico ferviente. Yo sé que en momentos muy difíciles de su vida, que los hubo, aunque los demás no tuviéramos conciencia de ello, él se retiraba a su capilla y oraba profundamente. Franco era la moderación, Franco era la prudencia, Franco era la tranquilidad frente al caos, el orden y la disciplina frente al desorden. Franco era realmente un militar. Si alguien tiene que definir a Franco, lo tiene que definir primero como militar. Es que fue militar en sus entrañas. ¿Por qué? Porque él llega a la vida militar después del fracaso del 98. España estaba hundida, las flotas desarboladas, las estructuras bélicas mínimas
ridiculizadas por su ineficacia. Franco siente el dolor de una España partida que no puede realmente levantarse. Y él se hace militar porque era la única manera de desarrollar su sueño. Y era, pues en fin, un hombre chiquitito. Pero amigo, yo he sido testigo de que tenía un carisma extraordinario. Franco imponía. Franco no dictaba, sino que yo recuerdo la primera vez que fui a su despacho. Y iba yo vestido de uniforme, gobernador de Ciudad Real. Y me dice, bueno, va usted a una provincia española que es la tercera de España en extensión. Le dije, sí, me encuentro en una situación un poco difícil, porque no sé si tendré facultades suficientes para hacer frente a la misión que se me confía. Usted lo hará muy bien, me dijo. Bueno, mi general, si tengo suerte, y yo realmente lo que quiero decirle es que soy falangista, que verdaderamente por ser falangista estoy sirviendo al movimiento nacional y que espero que Dios me ayude en esta tarea. Me dijo, seguro que le ayudará. Esa fue la primera entrevista que tuve. Después tuve varias con él, con comisiones y tal. Siempre al final de ellas se retiraba y me llamaba y me decía, ¿cómo va lo de Carmona, por ejemplo? Pues Carmona, él le había impresionado el pasar por Carmona y ver que había gente esperando el trabajo. Y él decía, esto es imposible, ¿cómo puede haber gente esperando el trabajo cuando tiene que haber trabajo para todos? Yo le expliqué, pues en fin, estábamos entonces en una empresa de nuevos regadíos que iba a redimir una parte muy importante de Andalucía, y él se mostró conforme y alentador de aquello que verdaderamente representaba una nueva situación para gente que verdaderamente había perdido la esperanza. Él tenía un concepto del andaluz muy alto, ¿eh? Sí, dice, yo conocí en la guerra de África a 2 o 3 elementos andaluces verdaderamente excepcionales. Dice, eran valientes sin voces altas, me dijo. Eran comedidos sin timidez. Y eran sobre todo valientes por antonomasia. Yo recuerdo siempre, me dijo él, a los andaluces con mucha simpatía. Bueno, yo era entonces gobernador civil de Sevilla y había tenido constancia de la calidad que tenían los sevillanos. Constancia que me ha acompañado toda la vida, porque aún ahora, lejano ya el tiempo en que fui gobernador civil, 8 años, en un sitio donde habían nacido 3 de mis hijos y donde habían crecido mis mejores ilusiones y donde yo había querido abarcar más de lo que podía, pero que vi la correspondencia verdaderamente generosa de un pueblo que me quiso, que me alentó y que me acompañó en las horas felices y en las horas amargas. Recuerdo que en una ocasión de una riada que hubo en Sevilla, la gente estaba muy inquieta, muy desesperada, porque claro, todas las cosechas se fueron a pique y tal. Y entonces yo me fui a Badolatosa, que por cierto es ahora un bastión comunista. España fue un país donde las iglesias estuvieron desbastadas, rotas, aniquiladas, incendiadas. Entonces Franco proporcionó los medios necesarios a través de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos para que se pudieran conseguir dinero suficiente para reconstruir las iglesias destruidas. Y eso lo hizo en toda España y en los lugares donde crecían las nuevas poblaciones de carácter agrícola, como eran las vinculadas al Instituto Nacional de Colonización. Lo primero que se hacía era una capilla, y en esa capilla Franco oró cada vez que visitaba los pueblos. De manera que, no digo eso, digo en el terreno de la enseñanza, en el terreno de las costumbres, en todo el terreno,
era religioso, o sea que no era realmente, pues en fin, una disposición natural a reflejar la importancia que la religión tenía, sino una vividura esencial que él tuvo desde que era pequeño hasta que murió. Él, cuando muere y hace su testamento, no cabe la menor duda que la invocación esencial de todo su mensaje es una espléndida lección de teología y al mismo tiempo de cristianismo. Realmente un hombre que, si se caracteriza por algo, es por su genio militar. Fue un hombre que tenía, a los 33 años, era el general más joven de Europa. Después de todo lo acontecido en España, le hacen el monumento que conocen ustedes allí. Pues nada, le han quitado el monumento y han puesto allí a Indalecio Prieto y han puesto allí a Largo Caballero. Es decir, que no ha habido una compensación conciliatoria, sino ha habido una ansia de revancha, que es la que estamos padeciendo ahora. No al católico, sino simplemente al que se aproxima a las ideas sociales que el catolicismo representa, son los grandes adversarios y los que quieren negar la verdad de una obra enorme, extraordinaria, que se debe a Francisco Franco. Impulsó toda obra cristiana, porque no cabe la menor duda de que él no tuvo ninguna vacilación, ninguna imprudencia en tratar el tema religioso, de por sí bastante delicado. De manera que él proyectó y sobre todo ayudó a los esfuerzos de los españoles para recuperar su fe perdida. Cuando yo me despedí de él, pues fue un momento muy difícil, porque tenía entendido, me lo había dicho Fernando Herrero Tejedor, que Franco me tenía un cariño especial y que le iba a dar un disgusto. Dije yo, mira, yo no sé si le diré un disgusto o no. Lo que sí te digo es que voy a despedirme de él. Me fui a despedir de uniforme y nada, entré en el despacho y le dije, mi general, ha terminado una etapa que ya consideró su excelencia que estaba ya prácticamente terminada. Y dice, no, eso no. Y dije, sí. Yo era en el gobierno un punto negro, porque en definitiva quería abrir nuevos horizontes o nuevos derroteros a un movimiento que tenía ya, pues en fin, carga en las alas, le dije yo, plomo en las alas, para rejuvenecerlo, darle una carga juvenil y abrirlo a nuevos horizontes. Como estaba solo, pues en definitiva yo quise mantenerlo. Y me dijo, usted lo ha hecho muy bien. Y dije, mi general, no he venido aquí a recibir los parabienes que me pudiera conceder sin mis méritos, porque no tengo ninguno. Vengo simplemente a que me permita que despedirme de usted, le dije de usted, me equivoqué, como un viejo jefe de centuria. Dice, ¿cómo? Digo, sí, como un viejo jefe de centuria. Entonces me cuadré y dije, a tus órdenes, caudillo, arriba España. Y así el hombre se me abrazó llorando, porque yo quise que al final pues tuviera siempre una imagen mía reproduciendo lo que yo había sido. En definitiva, había sido un jefe de centuria durante toda mi vida. Entonces dije, que me permita, en fin, despedirme como un jefe de centuria. Entonces le saludé, y dije, a tus órdenes, arriba España, ya está. Dije, yo seré leal hasta la muerte, y lo he sido. Me ha costado mucho, y me cuesta. Es decir, en definitiva, no es una tarea fácil, porque claro, no les voy a decir las persecuciones que he tenido y las que tengo todavía. Hubo momentos en que me encontré totalmente aislado, pero la fuerza de voluntad, el afecto y el aliento de mi familia, la fe de mis camaradas, todo eso hizo que
que mi fe se robusteciera. Y la verdad es que la fe es una voluntad que atraviesa el corazón y que nos hace perder todo lo que de problemático y dudoso hay en toda clase de existencia. Yo lo he creído así y he tenido una fe absoluta, primero en Dios y segundo en España, en la que creo por encima de todas sus desdichas y por encima de una historia atormentada y vil, de la cual Franco nos sacó con una gallardía imperecedera. Él quería una España porque le dolía la que existía. Los que aman a España porque les gusta, decía él, la aman con una voluntad de contacto. Yo la quiero con una voluntad de perfección. Pues con una voluntad de perfección quiero yo a España. No el recuerdo del río, del rumor del agua o de la corriente de algo que esté por encima de todo, no. Yo creo en la eterna e inconmovible metafísica de España. Para mí fue el mejor hombre que ha tenido España. Lo digo además absolutamente convencido. Era la sencillez, era la humildad, era la fortaleza, era la audacia. Cuando la audacia se imponía en momentos muy difíciles que él vivió. En definitiva, yo creo que fue la personalidad más sugestiva que ha tenido España por encima de cualquier mínimo error y por encima de la crítica infame e increíble que hoy día se produce por muchos sectores españoles.